Biografía de Humberto Fierro. Poeta ecuatoriano nacido el 17 de junio del año 1890 en la ciudad de Quito. Sus padres fueron el señor Enrique Fierro Rosero y la señora Amalia Jarrín. Humberto Fierro nació en medio de una familia burguesa que tenía mucho dinero. Recibió una buena educación correspondiente a su clase social. La educación que tuvo Humberto fue privilegiada y de gran esmero, dedicando su mayor tiempo en leer libros sobre sus autores favoritos. Desde muy joven se consagró apasionadamente a la lectura, sobre todo por la de los autores orientales. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en Quito y después alternó su residencia en su casa de Quito, encerrado en una habitación sobria y elegante en donde predominaban los libros, con prolongadas temporadas en su hacienda de Miraflores en Cayambe. Pero allí, rehuyendo de cualquier labor agrícola, se dedicaba a leer y soñar, dedicándose frenéticamente a la lectura, sobre todo a los autores orientales. Pasaba épocas hasta de 6 meses encerrado en los cuales se dejaba crecer el cabello hasta los hombros, y en que producía en prosa y en verso para terminar quemándolo todo. Al ser introvertido vivió apartado de todos y de todo, prefirió la reclusión. Lejos del ruido mundanal, la libertad se convirtió en su estandarte tras rebelarse de aquellos modelos con los que había sido educado. Gustaba de lecturas filosóficas, de la paz y la soledad. Sus amplios conocimientos sobre idioma francés le dieron oportunidad de leer a diversos simbolistas y parnasianos en su propia lengua, logrando hermanarse con ellos en esas raras teorías de la vida. No tuvo una vida llena de excesos, pero sí fue una existencia bohemia, en la cual aprovechó su situación privilegiada a leer sus autores favoritos, a la escritura de poesía, pintura y música, aunque su desempeño más sobresaliente fue como escritor. Al crecer se encargó de las haciendas de su padre. Humberto Fierro gozó de holgura económica hasta la muerte de su padre. Después hubo de resignarse a percibir un sueldo burocrático. Debido a su sencillez y su forma de ser tan modesta, dedicó toda su vida como amanuense o secretario en una oficina perteneciente al Ministerio Público, sin ninguna clase de ambición, sin preocuparse por mejorar su situación económica. Con su personalidad introvertida y modesta, prefería dedicarse a sus propios intereses y a frecuentar a sus pares intelectuales. Pertenece al grupo de poetas modernistas conocidos como la Generación Decapitada, junto a Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa Caamaño y Arturo Borja. Se los nombró de esta manera porque es una agrupación literaria caracterizada por el hecho de que todos murieron a muy temprana edad. Estos fueron los precursores del modernismo literario en Ecuador. Estaban profundamente influenciados por el poeta Rubén Darío y el simbolismo francés del siglo XIX. Renuncian a la rigidez del verso medido y dan preferencia al ritmo interior, pero sobre todo reivindican el ensueño, la fabulación y el entusiasmo como pilares de la creación literaria. Todos, además, habían leído importantes autores como Baudelaire, Víctor Hugo y Verlaine. El cuarto poeta ecuatoriano de la Generación Decapitada fue Humberto Fierro. De entre los modernistas del grupo, Fierro fue el de la sensibilidad artística más refinada y más amplia cultura, y al desaparecer Noboa y Borja, asumió la principalía indiscutida del movimiento. En sus obras se puede observar un sistema estético culto, alejado de los referentes nacionales, un lenguaje puro y sencillo que a veces se tornaba complejo y rebuscado. La prosa de estos revelaba siempre las desgracias de un país pobre a raíz de la corrupción política imperante. Como la de Borja y Noboa, la poética de Fierro es la del desencuentro de clase. Hay una división entre su posición aristocrática y su ciudadanía mestiza. Junta a esa cualidad el de ser el estilista de la música perfecta dentro del verso. Música, desde luego, no rítmica como la de sus otros compañeros, sino implícita dentro de la idea. Hizo gran amistad con Arturo Borja, quien fue quien lo descubrió como poeta y lo instó a publicar sus poemas. La vida de Humberto Fierro no duró demasiado como para marcar etapas o características autorales. En 1919 publicó su primer libro titulado El Aula en el Valle, libro compuesto de 43 poemas. Fue una obra que publicó en vida y comenzó a trabajar en otro libro, Velada Platina. Este segundo libro llegó a la imprenta, pero el propio poeta retiró los originales. No se publicó sino hasta 20 años después de su muerte, en 1949. Estos son los trabajos principales que se conocieron de su autoría. Sus poemas más destacados fueron Tu cabellera, Los niños, Hojas secas, Romance de cacería y Aclori. A partir de 1920 llevó una vida bohemia, pero sin excesos, y en las noches se reunía con sus amigos y poetas en diferentes bares de la ciudad de Quito.
A pesar de haber crecido en medio de una familia de buena posición económica y social, no impidió que muriera suicidándose. La muerte lo traslada a su ideal Valle de las Fuentes y las Flores el 23 de agosto de 1929, a causa de una sobredosis, cuando apenas tenía 39 años de edad, convirtiéndose en uno de los poetas decapitados que vivió más tiempo. Fue el último de los decapitados en partir. Seguramente aquellos con quienes se identificó por el tedio de la vida le estarían aguardando. Su muerte puso punto final al modernismo.